La palabra de Dios es la revelación de lo que Dios desea que el ser humano sepa. Los autores humanos, dirigidos por el Espíritu Santo, han escrito exactamente lo que Dios quiso comunicar. En este curso, continuaremos con nuestro estudio de los libros de Primera de Corintios a Apocalipsis. El doctor Alberto Platt, destacado maestro de la Biblia, dictará estas lecciones. Palabra por palabra, aún entre la gente, literalmente. Ahora, dejamos que el doctor Alberto Platt nos guíe por las páginas del Nuevo Testamento. La sección de libros que nos toca considerar enseguida tienen en común que son cartas de San Pablo a ciertos individuos, Timoteo, Tito, Filemón. La primera y la segunda a Timoteo, más la que se escribió a Tito, sean conocidas desde el siglo XVIII como las epístolas pastorales. La primera a Timoteo es la más pastoral. La segunda a Timoteo, tal vez la menos pastoral, con la de Tito en medio de las dos. Segunda de Timoteo es mucho más personal, como veremos enseguida. La carta a Filemón no se considera una de las pastorales, pero se incluye aquí por ser dirigida a un individuo. Cuando de su aceptación y su paternidad literaria se trata, se puede considerar las pastorales como una unidad. En general, fueron aceptadas por los padres de la Iglesia, y hay porciones de la carta a Tito y segunda de Timoteo citadas en las obras de Clemente de Roma. Ignacio citaba porciones de las tres. Un erudito comentó que Policarpo conoció las tres epístolas y presumió que sus lectores las conocían también. A través de los siglos, habían quienes negaron la paternidad literaria de Pablo, muchas veces a base de la evidencia interna. Sin embargo, un examen cuidadoso parece apoyar la opinión de los padres de la Iglesia. En cada epístola, el autor se identifica a sí mismo como Pablo. Hay bastantes referencias personales, como por ejemplo, ¿quién, sino Pablo mismo, se atrevería a decir del apóstol que era el primero de los pecadores? Primero de Timoteo 1:15. Además, fluye por las tres cartas el mismo sentir de llamamiento divino asociado con Pablo en otras cartas que él escribió. El enfoque de la Iglesia, tocando a su organización y su disciplina, también se consideran genuinamente paulino. En 2 de Timoteo hay unas 23 referencias personales, alusiones que le comprometerían a un falsificador. Es así que la combinación de la evidencia externa y la evidencia interna sostiene la paternidad literaria paulina. Ahora, Timoteo el evangelista, pastor, viajero y compañero de Pablo, nació a un matrimonio mixto, su padre siendo griego y su madre judía, Hechos 16. Como San Pablo lo relató en 2 de Timoteo 1:5 y 3:15, su madre Eunice y su abuelita Loida le entrenaron al joven Timoteo en las Escrituras. Sin embargo, no creció como el típico joven judío, hijo del pacto, situación indicada por el no haber sido circuncidado en su niñez, Hechos 16. Era probable que vivía en Listra cuando Pablo visitó esa ciudad, Hechos 16 también, e igualmente probable que Timoteo se convirtió en esa ocasión. Desde la segunda visita de San Pablo a esa ciudad, y en consideración del desarrollo en la fe del joven Timoteo, Pablo deseaba que le acompañara. Y fue apartado del ministerio y se hizo uno de los compañeros más constantes del gran misionero a los gentiles. Es cierto que en el trayecto del ministerio paulino hay ciertos periodos cuando Timoteo no estaba presente con Pablo.
Luego, en la misma crónica, su nombre aparece otra vez, siempre en conexión con ese ministerio del apóstol. En varias ocasiones, Pablo le responsabilizó como su representante a una congregación y a veces le dejó como el encargado de una iglesia. Precisamente, así era la situación de la primera carta a su joven colega. Pablo le había enviado a Timoteo a Éfeso, en donde éste tendría que confrontar ciertos problemas que la iglesia sufría. En la carta se descubre 4 facetas del propósito por ella. Número 1, para animar a Timoteo a confrontar a los maestros falsos. 2, para proveerle a Timoteo de algo escrito de Pablo mismo como credencial. Y 3, para instruirle de la manera en que el hombre ha de conducirse en la iglesia. Y finalmente, para exhortarle a la diligencia en sus deberes ministeriales. Capítulo 4, versículos 6 hasta 6:2. Aquí convendría observar que en aquel entonces la palabra iglesia no se refirió a un gran edificio ni tampoco a una congregación que se acostumbraba a reunirse todos juntos cada domingo. Se reunían grupos, tal vez centenares de grupos pequeños en y alrededor de Éfeso, usualmente en casas particulares. Cada grupo tenía a uno reconocido como el que cuidaba el pequeño rebaño. Su título fue anciano. Su función se podría comparar a el de pastor de rebaño. Entonces, semejantes dirigentes responsables fueron tan numerosos que los grupos mismos. Y cada uno de esos ancianos necesitaba la instrucción que Pablo comunicó a Timoteo. El contenido de la primera epístola a Timoteo se podría compactar en 4 puntos principales: la sana doctrina en la iglesia local, la oración y el culto público de la iglesia local, el gobierno de la iglesia local y, al fin, el pastor de la iglesia local. El tono de la carta se establece en la salutación, en donde Pablo recuerda a su verdadero hijo en la fe a que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. 1:3. Hacía unos 7 años que Pablo les había amonestado en Hechos 20 que los lobos rapaces llegarían a Éfeso. En el presente caso, parece que el error de los judaizantes consistía de enseñanzas raras, basadas en las leyendas y las tablas genealógicas del Antiguo Testamento. A finales del capítulo 1, Pablo citó a 2 errantes en especial, a Himeneo y Alejandro, en 1:20, cuyo error, según 2 de Timoteo 2:17, era escatológico. Interesante aspecto del testimonio personal de Pablo se encuentra en 1:12-17. Él expresa su gratitud a Dios por la gracia manifestada en que le había puesto en el ministerio, con todo y un pasado, una historia como la suya. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, 1:15. Cuanto más cristocéntrico el andar del creyente, tanto más obvia es la humildad de ese creyente. La vida espiritual de la iglesia local se ha de caracterizar por una comunión genuina con Dios, descrita aquí con 4 diferentes facetas o elementos. Los términos no son mutuamente exclusivos, más bien todas esas cualidades han de estar presentes en la oración pública de la iglesia: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Además,
La oración ha de ser por todos, inclusive por las autoridades civiles, 2, 1 y 2. Y ese último punto es de interés notable, sobre todo cuando se recuerda que la máxima autoridad civil del período era el emperador Nerón, de infamia reconocida. Le tocaba a Timoteo instruir a los hermanos en cuanto a la oración, aún por Nerón. Como la porción enfoca la oración en el culto público, se tiene que notar en 2:8 que se especifica los hombres, la traducción de una palabra que en el idioma original señala el sexo masculino. De la misma manera, la vida espiritual de la iglesia local ha de caracterizarse por orden, tanto en el culto público como en la organización de la iglesia. De acuerdo al orden que Dios ha establecido para la iglesia, le conviene al hombre orar en público. De la misma manera, y de acuerdo al mismo plan, le conviene a la mujer cristiana ciertas características y comportamiento. Básicamente, el concepto es la modestia en su apariencia con un corazón humilde, o sea, corazón sumiso al plan de Dios, 2, 9 a 11. El versículo 12 asigna la autoridad didáctica a los hombres, prohibiendo a la mujer que ejerciere dominio sobre el hombre en el culto público de la iglesia. La lista de las cualidades de quienes se responsabilizan por la obra local se encabeza por irreprensible, seguido por todavía otras 14 cualidades. El liderazgo tiene sus requisitos. Y es obvio que Pablo no hubiera estado a favor de un sistema que colocaría a líderes nada más a base de su popularidad, su educación, su posición social o su situación económica. En capítulo 4, otra vez nos hace recordar de aquella amonestación en Hechos 20, aquella de los lobos rapaces. En los primeros versículos, Pablo pintó un cuadro tanto del carácter de aquellos como también de sus enseñanzas, que prácticamente decía que era una forma del gnosticismo incipiente. Es interesante que Pablo lo describió como doctrinas de demonios, 4:1. No la doctrina que trata de demonios, es decir, demoniología, sino la doctrina que demonios mismos enseñan. Todo esto es contrarrestado por un buen ministro, 4:6. Y de la siguiente manera: 1. Presentar la verdad, 4:6. 2. Desechar las fábulas profanas, en 4:7. Y número 3. Ejercitarse para la piedad. Número 4. No dejar que tengan en poco su juventud, 4:12. Y 5. Ser un buen ejemplo, 4:12. 6. Ocuparse en la lectura pública de la palabra, en la exhortación y en la enseñanza, 4:13. Número 7. No descuidar su don, 4:14. Número 8. Practicar esas cosas. Y número 9. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 4:16. La iglesia en Éfeso tenía que usar mucho cuidado en su trato de las mujeres, sobre todo porque las mujeres asociadas con el templo de Diana en esa ciudad eran prostitutas. El capítulo 5 trata del caso de las viudas que son en verdad viudas. Una condición que el apóstol describe en 5, 4 a 16. La iglesia tenía que responsabilizarse solamente
para los que de veras son viudas, 5:16. El capítulo termina con una indicación del trato que habían de recibir los que llevaban la responsabilidad por la obra local. En capítulo 3 vimos las cualidades exigidas, mientras que aquí se trata del apoyo que merecen los líderes. En la sección final de su carta, el apóstol se dirige a una de las condiciones sociales del día, indicando que la ética cristiana sí se aplicaba tanto a los esclavos como a sus dueños, 6:1 y 2. El mensaje del Evangelio no fue diseñado para fomentar una rebelión de esclavos. Más bien, comparando 3 porciones, 1 Corintios 7, Efesios 6 y la presente porción, uno reconoce que la enseñanza paulina a los esclavos era: si puede lograr legítimamente la manumisión, pues bien, pero si no, que sea el mejor esclavo posible. El mensaje de 6:6 no necesita comentario, pero sí lo tiene que recalcar. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Lo malo de la riqueza no está en el dinero en sí, sino en la actitud al respecto. Finalmente, en consejos al hombre de Dios: 1, huye de estas cosas. 2, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y 3, pelea la buena batalla de la fe. Huir, seguir y pelear, pues son palabras de acción. Ahora pasaremos a considerar la segunda carta de San Pablo a Timoteo, su hijo en la fe y su colega en la obra. El libro de los Hechos termina con San Pablo encarcelado en Roma, probablemente en el año 63 después de Jesucristo, puesto que sus acusadores de Jerusalén nunca llegaron, sin duda porque sabían que no podrían alcanzar su cometido nefasto. Era probable que las autoridades romanas le dieron libertad a Pablo. Entonces él viajaba de nuevo en la obra misionera por unos 3 años y medio. Sin embargo, fueron los años en que velozmente Nerón degeneró en el monstruo que la historia ha reconocido. Se cree que Nerón mismo prendió el fuego que encendió la ciudad de Roma, pero queriendo escapar la responsabilidad personal, acusó a los creyentes de haberlo hecho. En la persecución que seguía, arrestaron a Pablo, ya no como antes acusado falsamente por los judíos, sino ahora en capacidad de líder cristiano, por ser enemigo del Imperio Romano. La profundidad de su sufrimiento es difícil de comprender. Por la persecución de Nerón, los creyentes occidentales sufrían. Por la invasión de doctrina ajena sufrían los creyentes del Oriente. Pablo mismo estaba a punto de perderse la vida solamente porque era creyente, falsamente acusado de ser enemigo del Estado. Gracias a Dios, Lucas estaba con él, 4:11, pero nadie más. En esa hora oscura, sabiendo que el tiempo de su partida estaba cercano, en 2 de Timoteo 4:6, escribió su carta final a Timoteo, hijo en la fe, amigo y compañero, exhortándole a ser fiel a pesar de todo lo que estaba pasando. Pero sí, en lo que he comentado hasta aquí parece indicar que la segunda carta a Timoteo es el gemido de una víctima. Quiero corregir esa impresión. 2 de Timoteo es el grito exultante de la ocasión o en la ocasión de la muerte de un guerrero victorioso.
Él sabía lo que el emperador Nerón no sospechaba, que la iglesia triunfaría y que en el momento que el verdugo le quitara la vida, estaría en el cielo con el Salvador, a quien amaba y a quien servía. Era el año 67 después de Jesucristo. Su carta tenía el propósito de animar a Timoteo y de exhortarle a que aprovecharan los recursos disponibles para confrontar la apostasía. Ese propósito se refleja muy bien en los títulos de los 4 capítulos. Número 1, no avergonzarse del testimonio de Cristo. Número 2, esforzarse en el servicio de Cristo. Con 3, persistir en lo aprendido de Cristo. Y al fin, predicar la palabra de Cristo. El concepto de no avergonzarse aparece 3 veces en capítulo 1. Primero con referencia a Timoteo, en 1:8. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pero semejante exhortación no vino sin haber presentado los recursos necesarios para su feliz cumplimiento. Timoteo había sido dotado para el ministerio en 1:6 y facultado para hacerlo en 1:7. Exhortado aquí a guardar el buen depósito de la verdad en 1:13. Pablo decía de sí mismo, no me avergüenzo en 1:12, aun considerando su condición y lo que le esperaba en Roma. Luego él dio la razón por esa firmeza, la confianza en la sana doctrina, lo mismo que exhortaba a Timoteo. Finalmente, Onesífero no se avergonzó de las cadenas de Pablo. 1:16. Las ayudas y los servicios de este amigo de Éfeso no dependían de las circunstancias favorables, sino buscó solícitamente a Pablo, aún en la cárcel. Un buen resumen del encargo que Pablo le dio a Timoteo se encuentra en 2:2. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En nuestro próximo estudio veremos las indicaciones de parte de Pablo de cómo Timoteo podría lograr semejante cosa. Hemos terminado nuestro estudio con el Dr. Alberto Platt por hoy. Ojalá esté disfrutando de los detalles interesantes que él nos presenta en cada lección. Estudie sus notas y lea los pasajes mencionados una vez más como repaso.